composición, junto con la iluminación, el control de cámaras, es uno de los temas más importantes en la formación de un fotógrafo. Vemos una fotografía y probablemente entendamos que independientemente del contenido, en este caso aquí podríamos hablar de una fotografía en donde inicialmente el valor, no es que vayamos a hablar con estas palabras, pero el valor denotativo de esta imagen, podríamos decir que es un niño con una madera en la mano, y el valor connotativo, digamos, cuando ya empezamos a interpretar lo que quiere decir la imagen. Hablamos de un niño que tiene un arma en la mano, más bien dos niños que tienen un arma en la mano, el segundo que está en el fondo, vemos que también está igual. Probablemente de un valor de niño guapo pasamos a tener una interpretación de la imagen, digamos, más intensa, algo más dramática. Probablemente estemos hablando, esta fotografía está hecha en Angola, de niños soldados que de alguna forma se los forma para un tipo de realidad bastante dramática. Pero independientemente del contenido, está la forma gráfica, el diseño gráfico de la foto, y existen algunas pautas que no siempre vamos a aplicarlas, pero conviene tenerlas en cuenta, en la medida que atañen a la forma gráfica o al diseño gráfico con que encaramos nuestras imágenes. En este caso podríamos decir que la foto se apoya en lo que vamos a llamar a lo largo de la clase la regla de oro de la composición, que tiene que ver con las proporciones, dónde ubicamos los elementos. En este caso está ubicado en un punto fuerte, uno de los 4 puntos fuertes que vamos a hablar a lo largo de la clase. La mirada de ese niño de alguna manera está ubicada en un sitio cómodo de lectura, fácil de interpretar, que nos permite una proporcionalidad entre el elemento pequeño de la imagen con el espacio mayor, que nos hace conversar al motivo en relación al resto de la imagen. Pero, insisto, no vamos a hablar tanto del contenido de la imagen, sino la forma de hacerlo. También algo que siempre nos motiva o nos preocupa es qué querer fotografiar, pero en este caso no es tanto el motivo como el cómo vamos a fotografiarlo. Aquí tenemos una fotografía de uno de los fotógrafos retratistas del siglo XX, Arnold Newman, que está a nivel de Richard Avedon, Yusuf Karsh, o de los más modernos como Greg Gorman, un fotógrafo que tiene retratados a grandes personalidades, en este caso es Igor Stravinsky, y que lo ha ubicado en un sitio que aparentemente es ajeno a lo que podríamos decir la proporción divina o la proporción áurea o los lugares cómodos de la imagen. Ahora, no es una casualidad. La composición es una maniobra inteligente del fotógrafo. Él ha querido destinar toda una sesión muy larga con Stravinsky, hecha con cámaras muy grandes. Fíjense, aquí tenemos el original, que él decidió recortarlo, algo que sin duda entra dentro de la composición. ¿Cómo recorto? ¿Qué parte de la realidad elijo yo? ¿Qué selecciono para generar un diseño gráfico que merezca ser vuelto a mirar? En este caso vemos que es una placa y que ha reencuadrado algo que algunos talibanes dicen, no, que yo la fotografía mía es solamente como hizo Cartier-Bresson, que donde ponía el ojo era lo que fotografiaba, pero está claro que la posibilidad de recomponer tanto en el ordenador como en la ampliadora es una maniobra que nos permite generar imágenes de mucho más impacto. Insisto que esta es una de las fotografías históricas de Igor Stravinsky. Podríamos decir que ha ubicado al motivo de interés en un sitio exigiendo a la mirada, exigiendo la atención de la fotografía, y ha quedado una maravilla. Y eso que no se aplica o que no utiliza lo que podríamos decir que es las normas de la regla de oro. Básicamente, cuando hacemos una fotografía, tenemos que ser conscientes que tenemos que ocupar todo el espacio. Aquí no hay lugar, no hay cosas que sobren.
tanto el motivo de interés como esa pared ocupan lo que podríamos decir que es una estructura común. De esto vamos a empezar a hablar, aunque si hablamos de composición podríamos hacer una lista de temas, equilibrios, líneas. Vamos a empezar a hablar de la estructura que crea un fotógrafo. Aquí Fred Conrad crea una imagen en el 83, mucho antes de la caída de las Torres Gemelas, en una perspectiva y en un punto de vista muy especial, crea una estructura, y esta fotografía no es que sea una fotografía de la Estatua de la Libertad, es la estructura común de la Estatua de la Libertad y unas luces y unas formas que completan una composición. Es independiente que hoy esta fotografía tenga un valor documental que probablemente Conrad ni se haya imaginado, probablemente haya buscado un buen punto de vista, con un teleobjetivo, y haya creado esta estructura sin pensar que en el futuro esto iba a ser un documento que ya no se puede volver a duplicar, o que no se puede volver a repetir. Aquí Steve McCurry crea una estructura, no hay nada que sobre, todo participa, todos los elementos, desde las jarras de adelante, las niñas, los árboles, participan y no hay nada que sobre, todo participa de una estructura común. Cartier-Bresson, otra vez rompiendo lo que podríamos decir la forma clásica de la regla de los tercios, ubica al sujeto de interés en el centro y toda la estructura de la imagen de alguna manera acompaña ese motivo de interés. O sea, estamos hablando ya de estructura, estamos hablando de motivo de interés, que siempre lo hay. Digamos que a lo largo de la historia hubo muchos teóricos que trataron de establecer dónde está la belleza. En este caso, casi podríamos decir que esta fotografía no tiene discusión. Digamos que hay varios elementos que podemos tener en cuenta. La primera es la estructura que forman las aves, el enfoque selectivo que hace que fijemos más la mirada sobre las aves y menos sobre los árboles, y también un ritmo y un recorrido visual que nos obliga a recorrer la imagen hacia arriba. Fíjense que si la foto hubiese sido hecha al revés, la sensación es al revés. Así, aquí bajamos. Cuando leemos una composición, la leemos igual que un libro, igual que un escrito, de izquierda a derecha, y estamos acostumbrados a recorrer la imagen igual que leemos, de izquierda a derecha. Por lo tanto, las líneas que son ascendentes dan una sensación de ascenso, y en este caso sería al revés. Aquí, por ejemplo, la estructura que forma el cuerpo es una estructura dinámica, algo sinuoso. Otra vez hablamos de estructura, o sea, no hay nada que sobre. Así como aquí la estructura es descendente. O aquí puede ser que sea más horizontal, más tranquila. En este momento lo que tenemos delante es una estructura. El fotógrafo de alguna manera concretó, aquí estamos hablando de Mario Giacomelli, concretó una serie de elementos que participan de una estructura común. También esto nos hace hablar de algo que dentro de la historia del arte es inherente a todas las grandes obras de arte, que es la unidad, el concepto de unidad. Todo participa de un hecho común. Aquí Cartier-Bresson, pese a que podríamos decir que esta imagen incumple un montón de normas, ¿no? La vertical está torcida, los elementos están muy concentrados en la izquierda, le corta los pies al niño, el niño tiene la cara en el centro, pero la estructura común le da un valor a ese motivo de interés, esas niñas que lo están mirando, le da un valor a esta estructura extraordinaria. Para mí, pese a que rompa todas esas normas, es una de las fotos más bonitas que tiene Cartier-Bresson. Y lo cierto es que es habitual decir que conviene conocer las normas de composición para poder romperlas. En este caso, casi las rompe todas. Y lo cierto es que esta fotografía no es única, hay toda una serie de fotografías mientras el niño está caminando, Cartier-Bresson camina hacia atrás y dispara, pero sin embargo es esta la que eligió, la que concreta
el motivo con todos los elementos de un atractivo que merecen ser vueltos a mirar. La mirada del fotógrafo, ante toda la realidad, concreta la mirada en una serie de elementos, en este caso en la mano del niño, que se complementa con la mano del adulto, para crear esta estructura. Aquí la ubicación del sujeto en el centro no es que el sujeto estaba en el centro, sino que el fotógrafo tomó esa decisión y ubicó el motivo en la base para que se lea todo el texto, que no es algo casual, sino que es una maniobra inteligente. Uno como fotógrafo tiene que decidir cuál es la estructura que quiere concretar. Aquí vemos a un guitarrista, es un triángulo, es una pirámide que genera el fotógrafo a partir de un determinado punto de vista. Bueno, este fotógrafo es Oriol Maspons. Es habitual que ponga esta fotografía porque en el 77, en una manifestación multitudinaria que hubo aquí en Barcelona, yo era bastante joven, él ya era un fotógrafo consagrado, y yo iba con 2 bolsos llenos de cámaras, varias ópticas, un montón de película, y lo veo que a la manifestación lleva una escalera. Sin duda, fue una enseñanza fantástica. La posibilidad de que en una manifestación yo tenga una escalera, o que el fotógrafo tenga una escalera, era la posibilidad de modificar el punto de vista, o conseguir un punto de vista que a ras del suelo no iba a ser igual. Lo cierto es que si hablamos de los elementos con los que cuenta el fotógrafo y lo que influye dentro de la composición, el punto de vista, que podríamos de alguna forma sintetizar en esto cenital, picado, normal, contrapicado, nadir, cenitales del cenit, nadir del nadir, o sea, es desde arriba completamente o desde abajo completamente. Digamos que el punto de vista atañe sobre todo a cómo van a quedar las líneas, desde dónde fotografiamos. Aquí esto sería un nadir, este fotógrafo es Alain Lavoie. Aquí es una vista cenital, una vista desde arriba, o una vista aérea, llamémosle, como en este caso Franco Fontana, o en este caso unos pichones esperando comida, que si la vista en vez de ser una vista aérea hubiese sido una vista frontal, sin duda el dibujo, las líneas, las formas se hubiesen interpretado completamente diferente. Aquí estamos en una vista frontal, otra vez nadir. Aquí ya hablamos de contrapicado. Esta foto es muy famosa de Werner Bishop, le da un dramatismo extraordinario, no solamente por el motivo en sí, sino por la forma que está fotografiada. Aquí ya estamos hablando más de un picado, es muy habitual el paisaje, claro, no estamos a ras del suelo, sino que estamos algo elevados, o en este caso esta fotografía de Tina Modotti está algo elevada, no completamente aérea, pero algo elevada, eso se podría decir que es un picado, una vista frontal desde muy lejos, ¿no? También la distancia y con la perspectiva que habitualmente da el teleobjetivo desde lejos, y un teleobjetivo muy largo. Un punto de vista que también puede ser ideológicamente parcial. Aquí, por ejemplo, el fotógrafo se ubicó de tal manera que el predicador parece que no lo escucha nadie, y sin embargo otro fotógrafo, quién sabe, de otra ideología, o que quería beneficiar más al predicador, muestra una mayor concentración de gente sencillamente porque se puso en un sitio diferente. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? Esta fotografía de Jacob Riis nos lleva a barrios muy deprimidos, y claro, el fotógrafo tiene que estar en ese sitio, y evidentemente el punto de vista tiene que ver a dónde llego, hasta dónde estoy. No es lo mismo estar delante de la Torre Eiffel que de la Torre de Pisa. Un punto de vista que hace distribuir los elementos de forma diferente. Esto es Marruecos, fíjense la bandera como de alguna manera coincide con la columna, algo que hay que tratar de evitar en composición, los casi estoy tocando, casi salgo. Si va a estar y participa de la composición, que tenga un espacio propio. Y fíjense que un cambio de punto de vista, sencillamente moviéndonos más hacia la derecha, podemos conseguirlo. Otro cambio de punto de vista, 2 fotografías hechas en el mismo momento. Esto es el día final de la guerra. Una de las 2 se hizo más famosa. Probablemente, bueno, por 2 razones. La primera,
El fotógrafo tenía más renombre y el punto de vista le da una perspectiva mucho mayor. En cambio esta, que es exactamente el mismo momento, fíjense, por ejemplo, este marinero como la pierna izquierda la tiene un poquito adelantada, igual que aquí. Esta mano de este otro marinero también está en el mismo sitio, o sea, es el mismo momento, dos fotógrafos fotografiando el mismo motivo, pero desde distinto punto de vista. Cuando hacemos una instantánea, muchas veces el punto de vista está decidido antes de que sucedan las cosas. Es probable que Cartier-Bresson haya esperado que pase algo, y esperó justo cuando el niño llega corriendo y pasa por el sitio, para empezar, en un tercio, en un sitio propio, o sea, el niño está aislado, en una zona blanca, se lo ve perfectamente. O sea que, en muchos casos, para hacer una composición, lo que hacemos es elegir una estructura de elementos y esperar que aparezca la instantánea. O sea que la instantánea no es instantáneamente veo el motivo y disparo, sino que prevengo que va a ocurrir algo y espero que pase. La paciencia es uno de los valores dentro de la composición. La paciencia que a lo mejor nos permite ese momento especial, ese momento preciso. Ahora, el punto de vista es perfecto, la estructura es perfecta y el momento es genial. Fíjense la estructura que ha creado el dibujante en este caso. O sea que, en realidad, la composición no es patrimonio de la fotografía, sino patrimonio del dibujo, de la pintura, del cine, de la arquitectura, de las artes gráficas. De hecho, es la maniobra inteligente de cómo distribuimos los elementos de una forma armónica, de una forma equilibrada, para que merezcan ser vueltos a mirar. Aquí esto parece más anárquico. Uno de los que fueron presidentes de la agencia de prensa más importante del mundo, que fue Magnum, Alex Webb, un fotógrafo que en color siempre buscaba este tipo de composiciones complejas. Ahora, fíjense que todos los elementos tienen su sitio y se confabula la imagen en un momento extraordinario. Cambiando de tema, seguimos hablando de composición y vamos a hablar de esa regla de oro y de ese número phi, que es el 1618. Básicamente podríamos decir, y esto lo pueden comprobar ahora mismo con una calculadora, si dividimos 0,618 dividido 0,382, dejémoslo así, 0,381,967, si dividimos A dividido B, nos va a dar 1,618. Ahora, la curiosidad matemática que ha fascinado es que, así como A dividido B da 1,618, C dividido A también da el mismo número. Es como un pez que se muerde la cola. O sea, esta partición se da cuando el total es a la parte grande, lo que la parte grande es a la pequeña. En los dos casos, el resultado es phi. Digamos que este número se repite en la naturaleza, por eso ha fascinado desde los griegos, y por eso Luca Pacioli escribe La Divina Proporción, un libro en la época del Renacimiento está escrito, en donde de alguna manera este número era la confirmación matemática de la propia existencia de Dios. Insisto que hoy somos un poco más laicos, pero por ejemplo, las proporciones humanas, si dividimos la altura del hombre dividido la distancia entre el ombligo y el suelo, nos daría 1,618. Y si dividimos la distancia del ombligo del hombre hasta el suelo por la distancia de la cabeza hasta el ombligo, también nos da 1,618. Digamos que no estamos hablando de que cuando hagamos una foto vamos a tener que pensar en el número phi, ni en Luca Pacioli, ni que la Torre Eiffel, el primer piso con la altura también da 1,618, ni que el Partenón, las columnas y los capiteles también se relacionan por el número phi, ni que el huracán o que el nautilo, la espiral del Nautilus también responde a esta regla de oro, pero
Por lo menos, saber que existe la regla de los tercios es darnos a entender de que esto no es el visor de una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica no tiene que servir para apuntar y disparar. Una cámara fotográfica de alguna manera nos tiene que servir para tener una reflexión de elementos dentro de la composición, cómo distribuirlos, y no siempre, aunque a veces sí, no siempre el centro es el motivo más interesante. En este caso sí, por ejemplo. Esta foto es fantástica. Otra vez una estructura en donde las dos columnas, esto es Montjuïc, fotografiado desde el Palacio Nacional, desde arriba, el fotógrafo es consciente de lo que está pasando. Organiza una composición y espera que el motivo pase por donde él quiere. En este caso sí podríamos decir que, bueno, apuntó al centro, pero con una conciencia de que estaba estructurando algo mucho más amplio. Básicamente la regla de oro parte, la proporción áurea, crea una sección áurea, ¿no? O sea, crea 4 líneas que establecen 4 puntos fuertes. Esta regla, o esta norma, de alguna forma se ha simplificado, y hoy no se habla del número phi y de la sección áurea, sino de la partición en tercios. Una imagen, incluso muchos programas, cuando nos ayudan a recortar la imagen, nos facilitan los tercios o la sección áurea para que pensemos de alguna manera en cómo vamos a distribuir los elementos de una forma proporcionada. 4 puntos fuertes. Otra vez Cartier-Bresson. Es probable que sea de los fotógrafos de la historia, probablemente el más reconocido, el más unánimemente considerado el mejor fotógrafo de la historia. Por lo menos en cuanto a instantánea, el momento preciso. Y fíjense que aquí otra vez se da lo mismo que en la foto de Montjuïc de un compañero vuestro. Él está esperando que ocurra algo. Él sabe que tiene una estructura muy atractiva para hacer la foto. Ya veremos si pasa una bicicleta, si pasa una pareja, un gato. Y cuando dispara, lo hace en un sitio donde podríamos considerar es uno de los sitios cómodos de la composición, un punto fuerte. Otra vez Cartier-Bresson, ¿cómo parte la imagen? La parte en dos, una parte mayor y otra parte más pequeña. Aproximadamente, no les puedo decir que sea exactamente el 1:6:18, pero sí hay una sensación de proporcionalidad que establece el fotógrafo. La foto que hablábamos al principio es un punto fuerte. Un punto fuerte. Otra vez, Herbert List. Otra vez. Se hace cómodo buscar un punto fuerte. Digamos que no compromete, no exige la mirada, es una mirada cómoda. Aquí en este caso, no solamente la mano, el atractivo de la mano en el punto fuerte, sino también ese enfoque selectivo que hace que la atención sea inmediata sobre el elemento. Podríamos seguir especulando con el 1:6:18, aquí de alguna forma, en muchos casos, si buscan y se investigan, van a ver que en muchos cuadros podríamos representarle lo que es la espiral áurea, una espiral que se va haciendo a partir de segmentos, fíjense, la parte larga, la parte corta, otra vez la parte larga, la parte corta, otra vez la parte larga, la parte corta, y así se va creando una espiral que en realidad se define como la espiral áurea, que es la que tiene el Nautilus, es la que tienen los huracanes, pero de alguna forma nos está planteando esta forma de componer donde los elementos se ubican de una forma proporcional en el espacio. Ese pequeño desplazamiento, aunque no es obligatorio. Otra vez volvemos a ver esta foto fantástica, que aparte ya hablaremos cuando hablemos de blanco y negro, de una dificultad muy grande en relación a cómo controlar los tonos de un contraste tan alto entre las sombras y las altas luces, y altas luces que tienen paredes blancas, pero aún así tienen mucho detalle. Pero esto, digamos que será otro tema, está más vinculado al sistema de zonas, que veremos en la parte de laboratorio,
Pero inicialmente estamos hablando de cómo compone y la estructura que ha creado. Esta es muy conocida. Digamos que, insisto, Luca Pacioli era un sacerdote que hizo el libro de la Divina Proporción y consideraba el 1618, el número phi, como la confirmación matemática, esa proporción que aparecía en tantos sitios de la naturaleza, las abejas macho con las abejas reina, tantas veces aparecía este número phi, era como la confirmación matemática de la existencia de Dios. Imagínense, pintores a partir de esa época consideraban esto casi la Biblia, ¿no? O sea, para comenzar a realizar un cuadro, ya el eje central ya lo ubicaban pensando en el número de oro, o en la regla de oro. Como fotógrafos casi lo vemos como natural. Es una manera de crear una simetría, o perdón, crear un equilibrio asimétrico. Hoy ya no somos tan, llamémosle, religiosos en relación a cómo concebimos la composición. Existen, a partir del principio del siglo XX, la escuela Bauhaus, todo lo que se desarrolló y lo que fue la teoría de la percepción que desarrolló esta escuela, habla no tanto de los puntos fuertes como puntos de menos tensión. Esa foto que vimos al principio de Igor Stravinsky, hecha por Arnold Newman, de alguna forma ubicar a Stravinsky en el ángulo justo ahí en el vértice, de alguna forma tensionaba la imagen. En cambio, las fotos que vemos que están lejos del centro y lejos de los vértices, los elementos de interés tienen menos tensión. Aquí tenemos a Jean-Paul Sartre, que ubicado en un punto fuerte de abajo, equilibra con todo el resto de París una imagen también de Cartier-Bresson. O sea que cuando hablamos de la regla de oro, también nos estamos refiriendo al equilibrio que tienen las imágenes. Un equilibrio que puede ser de balanza, o sea, dos elementos iguales, ¿no? O sea, dos personas, bueno, la balanza, dos árboles, pero también equilibrios de romana, en donde un motivo mayor puede equilibrarse con un elemento aislado. Incluso realmente aquí el hombre más centrado se equilibra realmente con el niño que es más pequeño. O sea que, de alguna manera, cuando hablamos de estructuras, cuando hablamos de composición, estamos hablando de una armonía y de un equilibrio, que puede ser de forma, de textura, de tono, de tamaño, ya lo veremos a lo largo de la clase. En este caso, sería un equilibrio simétrico. En cambio aquí, está equilibrada la imagen, hay un recorrido visual, pero tiene una forma de L. Fíjense, un elemento aislado, otra vez Cartier-Bresson, sin duda es el fotógrafo para analizar composición, y si estamos haciendo una clase a partir de obras de distintos fotógrafos, es normal que aprovechemos a Cartier-Bresson porque cada obra de él es una belleza de composición, son obras únicas y que, bueno, de alguna forma guían el trabajo de centenares de artistas y de fotógrafos. Fíjense el motivo aislado, que ya veremos que también llama más la atención porque es más claro. La camisa de la chica es más clara que todos los elementos que están alrededor, que esto es algo que es una maniobra artificial. No es cierto que aquí no haya ningún elemento más claro que la camisa, pero a partir de maniobras que hoy en Photoshop podríamos hablar de Dodge and Burn, pero las reservas que se hacen en el laboratorio analógico tradicional también nos permiten aclarar zonas y destacar el motivo que más nos interesa. Porque dentro del equilibrio, aparte de que un elemento aislado puede contrapesar contra un grupo de cosas, los elementos pequeños llaman más la atención y pesan más, y los elementos claros pesan más que los oscuros. Fíjense cómo se equilibra un elemento pequeño con un volumen mayor. Cómo se equilibra un elemento pequeño con un grupo de elementos, que ya pasa a ser, no es una persona,
una persona contada una por una, sino que es un volumen, ha creado una estructura, es un punto grande conjunto, todo ese conjunto de personas, con el elemento aislado que es el oficial. Aquí el equilibrio se da con una tensión. Otro de los que fue presidente de Magnum, Konstantin Manos, un fotógrafo griego que de alguna manera tensiona la imagen. O sea, la mujer a la izquierda está por fuera de lo que podríamos hablar del tercio, de la regla de oro, y la niña le pasa lo mismo hacia la derecha. En esta imagen vemos como el fotógrafo tensa la composición, tensa el equilibrio, apretando al hombre hacia la izquierda, al niño hacia la derecha, una manera de ocupar todo el espacio a partir de una gran tensión entre dos elementos. Exactamente igual aquí Guy Bourdin, fotógrafo reconocido en su trabajo en color, toda una época de la fotografía francesa. Aquí también el zapato que tensa abajo, muy parecida a la foto de Arnold Newman que vimos al principio, con la chica que está hacia la derecha. En definitiva, es habitual en esta foto de los tipos de letra, esto puede ser que muchos no lo hayan visto porque hayan nacido en la era digital, esta era la manera en que las imprentas ponían los tipos de letra, ponían la impresión, los periódicos imprimían a partir de plomo, chapas de plomo, bueno, o tipos de letra de plomo. Y vemos cómo el fotógrafo lo que hace es algo muy habitual en bodegones, que es poner el elemento pequeño que contrapesa contra un volumen mayor. Esta foto es mía, esto es Marruecos, la costa atlántica de Marruecos, y vemos cómo en la composición los elementos pequeños, pero claros, o sea, las mujeres que están caminando por la playa, contrapesan contra todo el espacio. De alguna manera también ese contrapeso, esa búsqueda del espacio es una manera de llenar el conjunto de la imagen. Otra vez, un elemento pequeño, en este caso no claro, sino rojo, que contrapesa contra un volumen mayor. O sea que ya empezamos a ver elementos que pesan más y otros que pesan menos. Por ejemplo, el elemento que rompe la secuencia, evidentemente se lleva toda la atención de la imagen. Aquí, en este caso, el gato no solamente rompe la secuencia, sino que es más claro, o sea, por varias razones, la mirada se lleva directamente hacia el motivo de interés. Digamos que dentro de los equilibrios que podemos hablar, ya hemos dicho, por ejemplo, que los elementos claros pesan más que los oscuros, los elementos pequeños pueden pesar tanto como un grupo, podemos sumar que los elementos que están arriba pesan más que los que están abajo, y los que están a la izquierda pesan menos que los que están a la derecha, o sea, la derecha pesa mucho más. Por eso, los elementos cálidos que pesan más, a veces cuando se equilibra una composición, conviene no cargar la derecha de rojos y de cálidos para no desequilibrar la imagen. Esta foto, de alguna forma, conseguimos un equilibrio a partir de que los rojos están más en un sitio que pesa menos y los azules están más en un sitio que pesa más. O sea, se compensa de alguna manera. Aquí vemos como un elemento aislado, pequeño, rojo, compensa y contrasta contra toda la escena de líneas. Que en última instancia, este es otro de los temas, es nuestros ladrillos, la forma que construimos una imagen, la hacemos a partir de un elemento estructural que son las líneas. Digamos que a lo largo de la historia uno de los teóricos en relación a la realización y la composición, que fue Kandinsky, un pintor de principios del siglo XX, hablaba de que prácticamente todas las obras de arte en un plano se concretaban en un punto y línea. De hecho, tiene un libro que se llama El punto y la línea, y de alguna manera trata de sintetizar todas las composiciones, independientemente del motivo, independientemente del tema, en puntos y líneas. Las líneas, en principio, orientan la mirada, especialmente cuando hay líneas coincidentes, la mirada va directamente a esa línea coincidente. En este caso vemos lo que es la perspectiva clásica. Digamos que la perspectiva es una representación de la tercera dimensión, tiene un inventor, Brunelleschi. Lo que hace Brunelleschi de alguna forma es
apoyarse en la forma que generaba perspectiva, que daba esa profundidad, la propia cámara oscura, algo que se ve antes de la fotografía. O sea, la cámara oscura de alguna manera ayuda a los pintores para hacer bocetos, para de alguna forma calcar de una imagen real y poder hacer cuadros. Aunque duela reconocerlo, tanto Rembrandt como Leonardo da Vinci, como Van Eyck, todos los pintores, de alguna manera, a partir de 1440 aproximadamente, se apoyan en esa cámara oscura. Brunelleschi lo que hace es desarrollar lo que hoy tanto arquitectos como dibujantes entienden como la forma de entender la perspectiva, el punto de fuga, que era la misma forma que daba la cámara oscura. Hoy las líneas, en este caso de perspectiva, nos dan, en este cuadro de Tintoretto, nos dan esa sensación de profundidad. Quizás es una ilusión óptica, pero ahora mismo estamos viendo un plano y estas líneas nos dan la sensación de que hay un atrás y un delante, arriba que de alguna manera parece más lejos, aunque en realidad esto es un plano, es una representación de la tercera dimensión. Aquí vemos como en esta mezquita hay una sensación de profundidad a partir de las líneas de perspectiva. Esta foto famosa de Kudelka, de la primavera de Praga, también da esa sensación de profundidad a partir de la línea del tanque, estos tanques que invadieron Praga, y esta foto pasó a ser una especie de símbolo de la resistencia de los checos. Aquí tenemos el muro de Berlín, las fotos de Cartier-Bresson, y vemos cómo también el punto de fuga, la sensación de profundidad y de distancia que dan las líneas. Las líneas nos ayudan a recorrer la imagen. Aquí no es que haya una sensación de profundidad, pero sí hay un viaje. Dijimos que la fotografía se lee de izquierda a derecha, por lo tanto, esta lectura de imagen se hace hacia abajo. Es como que esta línea nos provoca un descenso, es una línea descendente. En este caso, las líneas horizontales, las líneas que en este caso dan las claridades. Es horizontal, veremos después que quizá las horizontales también nos dan esa sensación de tranquilidad. Fíjense, aquí la línea de la luz, esta fotografía de Vicente Peiró, que de alguna manera nos hace descender en un viaje descendente, pese a que no hay una línea real, es solamente una línea de luz. Un viaje ascendente. Aquí la que prevalece es la línea descendente de la mujer, que es más clara, en esta foto de Cartier-Bresson, aunque hay líneas ascendentes con la silla y descendentes con la mujer. Otra vez Cartier-Bresson, fíjense cómo las líneas nos dan una sensación de ritmo, es lo que se llama línea en S. Empezamos a leer desde abajo y vamos viajando de forma sinuosa hacia atrás. Las verticales, que dan esa sensación de energía. Las horizontales, que dan esa sensación de tranquilidad. Otra vez la línea en S. Como la línea en S nos permite ir viajando hacia el fondo de una forma rítmica. Digamos que la línea nos da un ritmo de lectura. Aquí en este caso es una diagonal ascendente, un fotógrafo que en una situación verdaderamente dramática piensa en la composición, piensa que de alguna manera si la foto va a tener valor, si la vamos a recordar, es por la composición, y de alguna manera este impacto visual se aumenta en la medida que la composición es muy interesante. O sea que de alguna manera, pese al drama, el fotógrafo busca la belleza en ese drama también. El viaje de las líneas otra vez. O sea que podríamos decir que las líneas en sí mismas dan esa sensación. Por ejemplo, la línea en pirámide da una sensación de aplomo, el entusiasmo de las verticales, la calma que dan las horizontales. O sea que las propias líneas pueden dar una sensación independientemente del motivo. Aquí, bueno, se apoya la línea también en un gesto dramático, pero pueden dar tristeza, o en este caso también euforia. Fíjense que todos los relojes se fotografían a la misma hora, a las 10:10, parecen dos brazos abiertos, que dan esa sensación de exaltación, de energía,
Las estructuras de alguna manera también, estructuras horizontales que dan calma. Se habla de la irradiación, el punto de irradiación, el ritmo, la dirección. Por ejemplo, esta estructura, la solidez que da, que probablemente sea el propio arquitecto el que haya generado esta sensación para dar esa sensación de solidez de un banco, digamos. El viaje sinuoso de esta estructura de Mapplethorpe, otra vez el viaje sinuoso de esta fotografía famosa de Marilyn, que de alguna forma fue lo que hizo de Playboy, o lo que inició, fue la piedra angular del imperio de Playboy, de Hafner. La irradiación, en este caso un pavo real, la sensación de radiación. Aquí la foto de Che Mamadós, que da solidez por su propia estructura, digamos, por los propios elementos también. Fíjense cómo el fotógrafo de National Geographic de alguna manera lo que hace es hacer coincidir la pirámide del fondo con una estructura piramidal. La sensación de unidad que tiene esta fotografía no es el hombre y la pirámide, sino que los dos elementos confluyen en una estructura común que da esa sensación de solidez. Otra vez la solidez de la pirámide. Cartier-Bresson no es ajeno a la creación que ha hecho. David Bailey, también, una pirámide, también David Bailey, pero en este caso Jane Birkin tiene esa imagen de irradiación, parece una estrella, toda la estructura crea como una sensación de irradiación. Jordi Olivet, aquí otra vez, un fotógrafo que tiene que encontrarse con un grupo paramilitar que lo cita, que lo lleva encapuchado, y sabe que si va a tener valor el trabajo de él va a ser por la calidad de sus composiciones, y pese a la tensión del momento que está viviendo el fotógrafo, no deja de ser partícipe o hacer partícipe al modelo de una composición, llamémosle romboidal, ¿no? El arma y el hombre que generan un rombo. Aquí Cartier-Bresson busca un punto de vista que probablemente sea un poco anárquico, un poco caótico, pero aún así dentro de ese caos hay una unidad, una estructura común. Bueno, si hablamos de equilibrio, dijimos, bueno, repito, los claros pesan más que los oscuros, los pequeños pesan tanto como los grupos, un elemento pequeño puede pesar tanto como un volumen mayor, los elementos de arriba pesan más que los de abajo, los cálidos pesan más que los fríos. De alguna manera, cuando hablamos de que los claros pesan más que los oscuros, tendríamos que tener en cuenta, especialmente en la fotografía en blanco y negro, aunque es para toda la fotografía, de qué manera vamos a distribuir tonalmente la foto. O sea, cómo se van a distribuir los tonos, los claros, los oscuros en la fotografía. Aquí hay una, llamémosle una ilusión óptica, la sensación de que el gris de la izquierda parece más oscuro que el gris de la derecha, pese a que son iguales. Lo que pasa es que contrastando contra blanco parece más oscuro y contra negro parece mucho más claro. Si hay alguien que podríamos hablar de que es el maestro del control tonal en la fotografía blanco y negro, ese es Ansel Adams. Su sistema de zonas, su capacidad de controlar los grises desde la exposición, desde la medición, en la toma, en el revelado y en la ampliación, todo el proceso completo, lo que vamos a definir como un sistema de zonas, esto lo veremos en el laboratorio, probablemente sea en blanco y negro el maestro del control tonal. Ahora, si Ansel Adams lo es en la fotografía, mucho antes de la invención de la fotografía, podríamos decir que Rembrandt es el verdadero maestro del control tonal en la pintura. Ese oscurecimiento de los bordes que vamos a buscar después, tanto en el laboratorio con las máscaras o en el ordenador con el Dutch and Barn, fíjense cómo los bordes van siendo oscurecidos y se destaca la luz en los motivos principales. El control que tiene de la entrada de luz es total en todos sus cuadros. Vamos a ver algunos más. Ven, por ejemplo, aquí la sensación de oscurecimiento hacia el borde. Sigue siendo Rembrandt
y el hombre está en el foco de la luz y los bordes de la imagen, los bordes de la pintura están oscurecidos. Es algo que se reitera y hasta podríamos hablar de un efecto Rembrandt, aunque últimamente se ha definido el efecto Rembrandt más en relación a cómo entra la luz en la cara, cosa que no se podría hablar de una sola manera porque Rembrandt utilizaba el haz estrecho, el haz ancho y el haz frontal indistintamente en cada uno de sus cuadros, pero sí lo que tienen los cuadros de Rembrandt y que podríamos hablar realmente de qué es ese efecto Rembrandt, es ese oscurecimiento de los bordes que vamos a ver que en fotografía los vamos a imitar. Aquí, por ejemplo, con la luz, Sebastián Salgado decide hacer esa fotografía en una situación determinada de luz. Un dramatismo tremendo en un campo de refugiados, a veces se lo acusa de buscar la belleza en el drama, pero lo que está claro es que si Salgado, es de alguna forma uno de los fotógrafos con más reputación del mundo, es porque ha conseguido emocionar con sus fotografías, con la belleza de sus fotografías, pese al drama que presentaban. Fíjense que el niño, o la niña que es de raza negra, su piel es más clara que las paredes que están alrededor. También destacamos cómo se ve un halo alrededor de la niña. Esto es porque al ampliar se han tomado el trabajo de oscurecer a partir de máscaras. Básicamente en el laboratorio blanco y negro es reservando a la niña y dándole más tiempo de exposición al material negativo de los bordes para que se vaya oscureciendo. Esto es algo prácticamente unánime en casi todas las fotografías que vamos a ver. Aquí puede ser, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si Rembrandt oscurece los bordes, ¿no podemos hacer una fotografía con bordes blancos? Fíjense cómo, aunque es muy tenue, evidentemente aquí hay un laboratorista extraordinario que es Castro Prieto, que aunque no se nota tanto como en Rembrandt, fíjense que la parte de arriba de la escena y la de abajo es mucho más, bueno, algo más oscura que la zona que está cerca de la madera. Pese a que el fondo es blanco, en realidad no es blanco, es un gris. ¿Ven? Lo mismo aquí pasa. Hay como un halo alrededor de las velas para conseguir que de ninguna manera haya blancos radiantes en los bordes de la escena. Los blancos llaman mucho la atención y un elemento que no tiene interés, como un cielo que no tiene nubes, no tiene sentido darle el papel dominante que llame más la atención que los elementos de interés que son otros. Fíjense, otra vez, en este caso estamos hablando de una fotografía preciosa, Herb Ritts, y fíjense que lo más claro de la escena es el sombrero de la mujer, que es mucho más claro que las nubes. Normalmente, en cualquier situación, cualquiera que haya fotografiado sabe que las nubes siempre son más claras que cualquier blanco, y fíjense también que aquí se da ese pequeño halo alrededor de la ropa, porque artificialmente en la fotografía se ha buscado oscurecer los bordes. Lo mismo pasa aquí. Fíjense que el centro del cielo es más claro que los bordes del cielo. Aquí se ve claro cómo se reservó y se oscurecieron los bordes. Lo mismo, hay un halo alrededor de los pájaros y un oscurecimiento por los bordes. Esta fotografía es digital, donde en el laboratorio es una reserva, hay muchísimos mecanismos, los vimos en clase, muchísimos mecanismos para oscurecer zonas y destacar los elementos de interés. Fíjense la mujer, otra vez el cielo por la parte de abajo es más clara, por arriba es más oscuro, y la mujer es más clara que el cielo. Normalmente es impensable que una piel, especialmente toda embadurnada como esta mujer, sea más clara que la luz del cielo. El detalle, la elegancia de la foto, la capacidad de controlar los grises es parte de la gracia de esta foto, ¿no? Como van desapareciendo los blancos como si fuese, bueno, infinito. Otra vez, claramente se ven los bordes oscurecidos y un halo alrededor del niño. Esta foto, que fue portada del libro La sombra del viento, de Safón, fue hecha por Catalarroca, y también Catalarroca era un maestro en el control del blanco y negro, hijo y nieto de fotógrafos, y realmente sus fotos en blanco y negro son extraordinarias. Aquí también vemos cómo
se han oscurecido los bordes. La dificultad que tiene esta fotografía es muy grande, es muy parecida en cuanto a dificultad a la niña que está en el centro del pueblo, también de Cartier-Bresson. En este caso, tener una fotografía en contraluz, con un cielo iluminado. Fíjense cómo los bordes de las montañas están más oscurecidos y seguramente hay una reserva. Ahora, esto tiene que estar acompañado con un negativo que no haya sido excesivamente revelado, o sea, seguramente el que reveló este negativo tenía la premisa de no pasarse porque si no hubiesen desaparecido los detalles en el cielo. En esto también vamos a hablar cuando hablemos del sistema de zonas, entonces seguramente se entenderá por qué se expone para las sombras y se revela para las altas luces. Fíjense, el recorrido se hace por los claros. Otra vez Mapplethorpe. Es la luz. El viaje sinuoso se hace por la piel clara. También una fotografía con muchísima dificultad, muchísimos tonos, piel negra con distintos tonos, piel blanca con distintos tonos. En ningún caso hay blancos, esto no llega a ser blanco, y en ningún caso hay negros. O sea, bueno, el fondo, aún así el fondo tampoco es completamente negro. Bueno, está claro que la idea es buscar la luz, en este caso es la luz la que genera esa sensación de oscurecimiento hacia los bordes. Aquí el fotógrafo no es ajeno a la luz que estamos teniendo. Aquí, evidentemente, los colores claros llaman más la atención, pero no hay como el control de la iluminación. En este caso, Horst P. Horst, también un gran fotógrafo de retrato y un maestro de la luz, fíjense cómo hace un halo alrededor de la mujer y con la luz genera ese oscurecimiento de los bordes que apreciamos tanto en Rembrandt. En definitiva, el control tonal tiene que ver con la luz. Al final, en gran medida, cuando dibujamos la luz, y es lo que hay que ir a buscar. Esta fotografía de un grandísimo fotógrafo español, histórico fotógrafo español, José Ortiz Echagüe. Su belleza radica en cómo fue encontrar la entrada de luz. Bueno, podríamos decir que esta fotografía no está mal, es una fotografía hecha en Marruecos, pero me gustaría mejorarla a partir de los conocimientos que estuvimos comentando en esta clase. Vamos a abrir el Photoshop. Bueno, tengo abierto el Photoshop. Me gustaría, porque cuando decimos simplificar la imagen, esto de menos es más, me gustaría destacar más el viaje de las personas, ese viaje vertical, que queda un poco confundido entre tantas líneas, por lo que en principio voy a recortar. Insisto, no está prohibido recortar. De alguna manera esta fotografía del Atlas, aquí me voy a encontrar con este niño y con la gente hacia arriba, con casas. No hace falta ver toda la escena, sino en este caso vemos cómo el viaje se hace vertical, del niño hacia las casas. Vamos a dejarlo por aquí. Y el oscurecimiento en los bordes. Hemos visto en clase cantidad de mecanismos. Voy a poner el más sencillo de todos. Voy a duplicar la capa y voy a oscurecer con el puño, así de fácil, así de vulgar. Le voy a poner un tamaño menor y fíjense cómo, oscureciendo los medios tonos, estamos creando una línea de claridad y destacamos. Vamos a quitarle un poquito más. Fíjense que ahora estamos viendo un viaje más nítido, una línea más clara. No hace falta ver toda la escena, lo que hemos hecho es concretar, simplificar la escena y oscurecer los bordes para destacar la línea de la lectura. Bueno, creo que queda más o menos desarrollado el tema de composición. No creo que gracias a esta clase
vayamos a componer mejor necesariamente. Lo que es probable es que a partir de esta clase, por lo menos prestemos atención en componer. Que no es algo automático, no somos un dron que dispara automáticamente. La cámara tiene que tener una inteligencia atrás que defina cómo se van a organizar las líneas, qué elemento me interesa, cuál elimino, cómo se van a relacionar los elementos y sobre todo cuántos va a haber o cuáles van a haber que van a participar de esta estructura de líneas, de puntos, de volúmenes que van a crear una obra con unidad que merezca ser vuelta a mirar. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.